encuentra con el profesor de la UCO, doctor Domínguez Jiménez, que recientemente ha presentado un interesante estudio sobre el camino romano de los Morales, estudios arqueológicos de una vía minera. Buenos días, profesor Domínguez. ¿Existe mucho patrimonio arqueológico en nuestra sierra? Pues sí, existe mucho patrimonio histórico y arqueológico en nuestra sierra, que por el hecho de estar mimetizado con la propia, el propio campo, la propia sierra que nos circunda, es desconocido y es muy interesante para su estudio. Tenemos aquí el Camino de los Morales, que es el que comentábamos, que se hizo hace poco un artículo, que es muy interesante porque se encuentra inmerso en esa dinámica de producción, de esa relación productiva que tiene Córdoba con su sierra en época romana, y en el que encontramos unas pilas para lavar los minerales que se extraían de la sierra. Y es muy interesante esa dinámica de pequeños caminos, que no son grandes vías, pero que ponían en conexión a la gente de la Córdoba romana con la Sierra Morena. Y también es muy interesante que grandes personajes históricos han paseado por los mismos caminos que nosotros transitamos hoy como senderistas. Por ejemplo, Julio César y Agripa tuvieron que ir por la vía Córdoba Emérita, lo que hoy es el camino mozárabe, hasta Cerro Muriano. También otros personajes como el rey Fernando III el Santo, cuando vino a conquistar la ciudad, tuvo que ir por ese mismo camino, por eso la existencia de lo que hoy es el santuario de Linares. Y son hechos que muchas veces son desconocidos por la sociedad y que nos indican la falta que hace, pues, de difundir este patrimonio. Patrimonio además que está, como se suele decir, fosilizado, invisibilizado dentro de nuestra serranía, porque me sucedió una anécdota, que estaba yo investigando lo que hoy se conoce como la Cuesta de la Traición, que es la que el profesor Melchor llamó como vía del Pretorio, y que resulta muy interesante porque encontramos un punto clave con toda la estratigrafía histórica de la vía. Vemos una cimentación romana, encontramos luego lo que puede ser la capa de utilización andalusí, la capa de rodamiento cristiana y una segunda pavimentación que no sabemos todavía qué época puede ser. Y pasaba una familia con su hijo y decían, mira, una vía romana, y cuando señalaban la vía romana estaban señalando realmente a la época cristiana, que es lo que muchos tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de vías, que es, pues, un pavimento de piedras colocado, cuando realmente una vía romana sería una cimentación de piedra con una losa de rodamiento de tierra, como hoy hacemos nosotros con nuestras carreteras de alquitrán. Entonces, esa difusión yo creo lo que hace falta para que comprendamos el patrimonio tan importante que tenemos aquí en nuestra sierra, y especialmente en la subida desde aquí a Cerro Muriano. Y bajo su punto de vista, ¿qué están haciendo mal las instituciones respecto a este patrimonio arqueológico? Pues es cierto que eso necesitaría un análisis de gestión del patrimonio muy severo, porque hay que tener en cuenta que cada patrimonio necesita que se lleven a cabo unas políticas adecuadas con su conservación y difusión. Pero si yo tuviese que dar una idea, un consejo, siempre difusión y divulgación en este y en cualquier otro tipo de patrimonio, porque como muchas veces me han dicho mis profesores, no se puede conservar, no se puede proteger lo que no se conoce. Si no difundimos, si no realizamos tareas de divulgación, la ciudadanía no está concienciada de que eso existe, y muchas veces las propias administraciones tampoco, porque nuestra sierra es muy amplia. Por eso desde la Universidad de Córdoba se han llevado a cabo una serie de programas que pues, están dedicados a la concienciación, a la difusión de que esos elementos existen. Hace poco hablábamos de que se había publicado este artículo sobre el Camino de los Morales, que bueno, una de las intenciones era decir esto existe y esto está aquí. Desde nuestro grupo del área de arqueología de aquí de la Universidad de Córdoba se publicó también hace muy poco en una revista internacional italiana, Escires, un artículo sobre la divulgación y la digitalización de todo el patrimonio de la zona del Alto Guadiato, el patrimonio rural, en estos tiempos de pandemia en los que no se puede salir al campo. Y vemos que pues, eso tiene mucha acogida y que es realmente el camino que hay que seguir. Aquí en la Universidad de Córdoba tenemos el grupo de arqueología Somos Todos, el grupo de investigación de antiguas ciudades de Andalucía, incluso el proyecto Patricia de aquí de la Universidad de Córdoba, pues todos están enfocados, además de a la investigación académica, a dar a conocer esos frutos a la sociedad. Porque una sociedad que realmente no conoce el patrimonio que pisa,
no puede hacerse cargo de ella. Si no conocemos que los caminos que transitamos pues son romanos, son Andalucía, quizá fueron transitados por César o por Séneca, pues no podemos darle la importancia que quizá deberían tener en el imaginario colectivo. ¿Y cómo podemos contribuir a la conservación y divulgación de tan interesante patrimonio arqueológico? Pues realmente la contribución que se puede hacer desde la ciudadanía media es primero actuar con mucho civismo. A lo largo de las investigaciones, yo comencé con alguna de estas investigaciones en el año 2016, me he dado cuenta que nos encontramos con algunos senderistas muy cívicos que cuidan la sierra y que la cuidan como si fuese parte de su casa, y sin embargo con otras personas que realmente pues la tienen como si fuese su trastero, su parte de atrás. Ese es un primer punto que yo creo que es muy importante, y por eso la divulgación, porque cuando ya se conoce el valor de lo que se tiene, ya no se la va a maltratar, como muchas veces se la maltrata. Y después también haciendo, pues como está haciendo Desalambrar, como están haciendo otros grupos, que es realmente darla a conocer. Yo conocí a Desalambrar a través de su página web, y me acuerdo que tenían subido muchos materiales, especialmente cartográficos, y a mí me interesó en su momento porque dije, wow, si a estas personas que realmente no tienen este deber, nadie les paga por hacer esto y están haciendo este trabajo de cartografía, yo que tengo en mi mano, pues a lo mejor realizar un estudio más académico o incluso presentarlo a alguna revista, puede ser muy interesante darlo a conocer. Entonces, desde un punto de vista igualitario, yo diría que cada uno poniendo nuestro granito de arena podemos ir ayudando a que este patrimonio sea favorecido o no se encuentre en condiciones de desaparecer. Me acuerdo, por ejemplo, del pavimento que hay en la Cañada Real Soriana, que es un pavimento único, porque en todo el camino desde aquí a Cerro Muriano es el único fragmentito que se conserva, un pavimento de bolos de río, y que es penoso porque se va poco a poco destruyendo, va desapareciendo. Y son este tipo de cosas que nosotros realmente como senderistas podemos evitar si pasamos con cuidado, si vamos dando el boca a boca y decimos, uy, cuidado, esto es importante. Entonces son las pequeñas cosas que van haciendo un gran mundo. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.